Yo ya voy a apagar ahora mi Power, ¿sí? Para que quede solo la presentación de ustedes. Ahí nos vemos. Buenas tardes. Héctor Griffin. Hola Jorge, ¿cómo va? Ahí en un rato hacemos la presentación y arrancamos, ¿te parece? Magnífico. ¿Cómo no? Estábamos probando justamente con Soledad, porque preparé un pequeño PowerPoint como para guiar un poco la presentación. Así que vamos a tratar de interesar a la gente en descubrir qué está pasando con el mundo del trabajo, qué son los trabajadores de plataforma y un breve pantallazo de la ley de teletrabajo. Bueno, ahí esperamos que se vayan conectando un poco más y te presento, Magnífico. Jorge. ¿Cómo no? Gracias. Esperamos unos minutitos más que siguen ingresando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien, muy bien. Tanto tiempo, me alegro. Sí, hace un montón que no nos veíamos. No sé cuánta gente se ha inscrito para la charla, digamos. Hola, hola a todos en realidad. Sí éramos un poco más de 30 personas, Jorge, así que ya en un ratito, somos 25 Bien. conectados, así que ya en un ratito arrancamos con Héctor. Perfecto. Yo estoy a disposición, así que ustedes marcan los tiempos. Si me ven hacer un movimiento medio extraño con el cuello, porque tengo un problema de distonía cervical que me tiene medio loco de lo que me estoy tratando, pero es una cuestión crónica, digamos. Los achaques de la juventud. Bueno, aquí entró una nueva persona. Con una cara muy seria. Ahí cambió el gesto. Bueno, ya en unos minutos arrancamos, gracias a todos los que se están conectando. Ya somos más de 30, superamos los inscriptos por lo menos. Y lo importante es que la charla también se puede grabar y después la vamos a poder reproducir por redes sociales. Unos minutitos más y arrancamos.
Se sigue sumando gente a poco. Doctor, Oh, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿cómo anda, maestro? Bien, los dos sueltos, ¿viste? Por el momento. Por el ¿Todo bien, momento. Jorgito? Bien, muy bien. ¿Cómo está tu Bueno. familia? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Luchándola, Sí, pero bien, bien, gracias. De salud lo importante es que estamos bien. qué bueno, qué bueno. ¿Vos todo bien? Bien, 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 bien. Salvo con el problema ese del cuello que vengo arrastrando hace 3 años. Uf, Esos músculos rebeldes. sí. Igual veo que te está creciendo el pelo, Jorgito. Sí, sí, sí. Pero bueno, Es lo que hay. es lo que hay. ¿Qué me va a hacer? No queda otro. ¿Seguís vinculado al fútbol? Estoy ahí medio más o menos. Estoy, pero no estoy. O sea, me fui del club, pero nada, ahora hay elecciones en diciembre y me llamaron. Lo que pasa que es una situación difícil, ¿viste? No hay sponsor y es muy difícil conducir sin plata, Jorge. No, sin duda. ¿Viste? Los sponsors no quieren poner un mango, como no está bien la situación, ¿viste? Antes acompañaban mucho. El bingo le daba un buen porcentaje, ¿viste? Pero Hola. bueno, hace 18 meses que no Va a laburaba. empezar la presentación, me parece ahora. Bueno, 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 muchas gracias a todos los que participan. Veo un montón de amigos, conocidos del equipo de trabajo también de Luján. Muchas gracias por sumarse y por participar. Hoy en esta charla y en este ciclo de charla que estamos desarrollando junto con Integrar, este partido que fundó el amigo Daniel Amoroso hace ya unos años y que trabaja en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy el tema, el gran tema que nos toca es el futuro del trabajo. Les pido a los que puedan, si pueden ir silenciando sus micrófonos, así vamos empezando la charla. Como dicen algunos economistas, la carrera ya empezó y nosotros estamos recién arrancando y muy lejos de entender de qué se trata esta carrera hacia la transformación. También algunos economistas sostienen que se pueden encarar las transformaciones sin grandes dosis de gasto y que es clave la transformación de habilidades en un país como el nuestro, con elevado nivel de gasto en educación y baja eficiencia. Por lo tanto, esta transformación no implica gastar más, es poner el foco en un plan de desarrollo industrial en el que puedan participar todos. Y en este contexto es muy importante mencionar la necesidad de cambiar las reglas laborales pensadas para otro siglo, en el que una persona desarrollaba su carrera laboral en una única empresa. Por lo tanto, ni flexibilización total ni regulación absoluta. Hay que pensar en los derechos, que los derechos laborales sean portables en la persona del trabajador, en vez de estar solamente en la cabeza de una empresa. El economista Rapetti señala, al remarcar que el mundo está viviendo una transformación con pocos antecedentes en la historia de la mano de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas. Si analizamos cómo nos atraviesa Internet en la vida cotidiana, es prácticamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo utilizamos para comunicarnos, para trabajar, para pagar, para cobrar. Cómo también interviene el análisis de Big Data, la impresión 3D y los sensores inteligentes. Está cambiando la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos, en la que comercializamos y la forma en la que trabajamos.
Y por supuesto que el diálogo debe ser entre empresarios, sindicatos, miembros de la sociedad civil y con expertos en historia, en economía, en sociología, en educación y en ciencia política. Los futuros alternativos para el mundo del trabajo en Argentina y el tipo de acciones que habría que tomar son de inminente diálogo y de trabajo profesional para afrontar los grandes desafíos de este inmenso futuro del trabajo, que tiene que ser inclusivo y que tiene que ser más industrializado y desarrollado. Le doy la palabra a Jorge Guinzo, que hoy va a darnos la charla. Jorge tiene preparada una presentación que seguramente ahora la va a compartir. Jorge Guinzo es especialista en relaciones individuales y colectivas del trabajo. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y realmente es un tema que me apasiona. Yo no sé si la presentación la va a pasar Soledad o la subo yo desde mi máquina. La puedo compartir yo desde acá, desde mi máquina. También, a ver, un segundo que la paso de pantalla para poder compartirla con ustedes. Ahí va. Ahí se termina de pasar. A ver, un segundito, porque no es tan fácil terminar de pasar las pantallas de un lado para el otro. Voy a abrir de nuevo el Power porque se acaba de... Nuestra compañera se nos fue, que era la que iba a darme una mano con esto. Un segundito que ya enseguida lo termino de pasar de pantalla y así compartimos la presentación. Jorge, si no se puede compartir, la comparto yo, no hay problema, como vos prefieras. ¿Vos la tenés ahí para subirla? Sí, lo puedo compartir si querés. Ah, bueno, sí, compartila vos y... porque yo estaba tratando de subirla. Dale. Ahí está. Yo la veo... ahí está. Bien, yo básicamente, tomando un poco las palabras de quien me precedió, yo diría que estamos frente a un desafío que ni siquiera nos imaginamos, porque la velocidad de los acontecimientos producto de la pandemia ha, digamos, profundizado el proceso de digitalización, que obviamente tiene un impacto en la vida cotidiana, como bien decía Griffin, pero nos estamos encontrando frente a una situación que también coincido con él, que necesita un abordaje multidisciplinario, ¿no? Si uno quisiera hacer simplemente una conceptualización del problema desde el punto de vista jurídico, los abogados tendemos a ser muy dogmáticos, con lo cual dejamos de lado aspectos que son trascendentes, que pueden aportar los sociólogos, los economistas, los psicólogos sociales, la propia gente de la producción, los ingenieros en electrónica y los ingenieros en sistemas, porque estamos pasando de un estadio de una sociedad que primero tuvo una etapa de desarrollo primario, que era la producción primaria, luego un sector secundario, que fue la industrialización, pasamos por la etapa de la postindustrialización y ahora estamos yendo claramente de los servicios hacia el mundo digital. ¿Cuál es la paradoja que se nos está planteando en la actualidad? Hay una ecuación que se rompió, que es la de poder adquisitivo versus calidad de vida. O sea, hoy día nos estamos encontrando con que la gente, a pesar de tener empleo, puede llegar a estar debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Sobre todo si tomamos en consideración los niveles de formación y de actualización en materia de digitalización que pueda tener un trabajador. O sea que en realidad, por lo menos en Latinoamérica, nos encontramos con una situación de preponderancia de empleo de mala calidad, ¿sí? Producto del impacto
de la pandemia, por un lado, la desactualización tecnológica de las sociedades, la estratificación social muy fuerte que existe en general en Latinoamérica, y los déficits que nos plantean los sistemas educativos, que no son de alcance universal, y la educación pública que, a pesar de los niveles de inversión, como muy bien lo señalaban, sigue siendo de baja calidad. Sumado a esto, tenemos que las empresas hoy se organizan de una manera distinta, ¿sí? Están tratando de, digamos, que un nivel de flexibilización laboral muy significativo, porque en realidad lo que hay es un atraso en la comprensión de las circunstancias que nos rodean. Creo que quienes defienden la redacción de la ley de contrato de trabajo ultranza, como está hoy dada, no tienen en cuenta que es una ley del año 1975, que obviamente han pasado 46 años desde su sanción y promulgación primigenia, con muy pocas modificaciones y que estaba basada en el molde del trabajador urbano industrial. Y hoy justamente estamos frente a una sociedad que plantea el desafío que cada vez hay menos puestos en la industria y hay más puestos en el sector servicios y en el sector de las tecnologías. Como bien dice esta transparencia, tener empleo no siempre garantiza condiciones dignas de vida. Según un estudio de la OIT, 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada pese a tener empleo. Y sigue siendo una cuestión importante y a tener en cuenta no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, la cuestión de género, o sea, en qué niveles están participando las mujeres y bajo qué condiciones y en qué tipos de empleo también participan las mujeres en el mundo laboral actual. Digamos, en muchas sociedades las mujeres tienen solamente acceso a empleos de baja productividad y bajos niveles de capacitación, o sea, con pocas competencias, porque también son sociedades que les brindan pocas posibilidades de capacitarse o de compartir las responsabilidades familiares. Y después tenemos una problemática novedosa que se ha planteado desde hace unos años, que es la de los denominados ninis, o sea, que son aquellos trabajadores que no están, son aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian y que están comprometiendo seriamente su empleabilidad futura. Que esto es un desafío que hay que plantearlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo, cómo hacemos para convertir a la educación lo suficientemente atractiva como para que los jóvenes permanezcan el tiempo mínimo necesario en el sistema de instrucción formal para capacitarse. Hoy hay un fenómeno que también se nos plantea en la sociedad actual, que los que están digitalizados, los que pertenecen a la sociedad ya digital, están en algún sentido minimizando la importancia de acceder a títulos universitarios y confían mucho su adaptabilidad a los cambios y el mantener actualizadas sus competencias a una autocapacitación online, ¿sí? Este también es un tema que tenemos que tener presente. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Indudablemente el impacto de la pandemia es insoslayable, profundizó la asimetría que existe entre las distintas economías. Ahí se nos pasó, nuestro país en particular, se te ha pasado varias fichas juntas, una más, ahí estamos. Nuestra sociedad no atraviesa por un buen momento, tiene fuertes desajustes macroeconómicos provocados por la pandemia o preexistentes, digamos. Los desajustes macroeconómicos en nuestra sociedad datan ya de viejo tiempo, y a pesar de los esfuerzos que se ha hecho con los sucesivos blanqueos de las relaciones laborales, tenemos una cronicidad en la falta de registración laboral, lo que excluye a un grupo muy significativo de trabajadores, rondando casi el 40%, de un empleo decente en términos de cómo lo define el OIT, que es
tener el amparo de un convenio colectivo de trabajo, tener garantizadas las premisas de la libertad sindical, de negociación colectiva y tener la protección del sistema de la seguridad social. El nivel educativo de las personas va a ser determinante para poder acceder a un empleo o desarrollar un emprendimiento que perdure en el tiempo. Y como les decía, la ecuación del poder adquisitivo y la calidad de vida laboral, si bien es un debate que ha comenzado, es una ecuación que se ha roto. O sea, esto que decíamos de que alguien puede tener un empleo y estar por debajo de la línea de pobreza. Vamos a pasar a la otra ficha. La digitalización y la inteligencia artificial fue algo a lo que hizo mención quien me precedió en la palabra. Y fíjense que incluso está teniendo impacto la inteligencia artificial en sectores que uno podría denominar primarios, como son la agricultura, o en un sector como es el secundario, la manufactura, o en el sector terciario, en el sector servicios. Por ejemplo, en Japón ya hay lugares para comer que están totalmente robotizados, desde la producción de la comida que nos van a servir hasta quienes nos van a atender son robots, o son esos tótems donde uno va con la tarjeta de crédito, hace el pedido y luego viene el robotito a entregarnos la comida. Eso que parecía tan lejano en el tiempo, se está haciendo presente de una manera acelerada, e indudablemente va a llegar a nuestras sociedades, tal vez con algún pequeño gap temporal, pero tenemos que ir preparándonos para un mundo mucho más digital. Lo que se discute es qué empleos desaparecerán con la digitalización extrema o qué nuevos empleos se crearán, digamos, a partir de esta digitalización. Probablemente los empleos que tiendan a desaparecer con mayor certeza son aquellos que incumben a tareas que son repetitivas y que pueden ser fácilmente sustituibles por mecanismos automatizados. Acá destaco en la ficha que alcanzar altos niveles de educación va a ser un factor determinante para poder tener una buena capacidad de adaptarse al cambio y tener una buena vida laboral, sea como trabajador autónomo o sea como trabajador dependiente. Las economías de plataformas también plantean un desafío de la preservación de la calidad del trabajo decente. La OIT tiene un informe bastante interesante sobre el particular, que lo ha elaborado en el año 2019, que lo denomina Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, el papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo, y básicamente hace una diferenciación entre dos tipos de trabajo a través de las plataformas. Uno le llama el trabajo de localización, que podríamos decir que es aquellas tareas que se llevan a cabo en un lugar físico específico, por ejemplo los taxistas, los repartidores, o las plataformas, el trabajo en plataformas online, que tiene ya más que ver con las que están basadas en la web, y los trabajadores trabajan a distancia y en línea, e inclusive produce la deslocalización del trabajo, porque yo puedo estar trabajando en Buenos Aires para una empresa en Singapur, en Japón, en China, en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos, lo cual también plantea, conforme la ley de teletrabajo, un problema de establecer a través de la negociación colectiva cupos de la transnacionalización del empleo a través de las plataformas, tanto en lo receptivo como en lo de exportación, y tiene connotaciones no solamente laborales, sino también tributarias. Te agradecería si pasamos a la próxima ficha. Acá, esta ficha pretende mostrar cuáles son las 5 tendencias que van a marcar el trabajo en el futuro, las nuevas actitudes moldeadas por las redes sociales y la web. No solamente por eso, sino que también tiene que ver las nuevas actitudes con la generación a las que pertenecen los trabajadores. Hoy conviven en el mundo del trabajo, luego lo vamos a ver en otra ficha, 5 generaciones, ¿sí? La gente de menos de 24 años, los de 24 a 35, los de 35 a 45 años, los de 45 a 60 y los de más de 60 años. Lo cual representa todo un desafío para las organizaciones, porque
en algún sentido, cada generación tiene paradigmas distintos, inquietudes distintas, y espera distintas cosas de su empleo, ¿sí? Los que podríamos llamar los baby boomers, que van de 45 en adelante, y la generación de las personas mayores, esperaban contar con un empleo vitalicio, mientras que si nos vamos a la generación Y, en realidad casi consideran un demérito en sus currículums permanecer más de 2 o 3 años en un mismo empleo, porque eso demostraría, salvo que vayan desarrollando una carrera ascendente, que es gente con pocas competencias o con poca voluntad de evolucionar en un empleo. Es innegable el impacto de las tecnologías, la movilidad que permite la tecnología, como decíamos, la deslocalización del trabajo, y el impacto de la globalización, que nos lleva a tener un mundo prácticamente sin fronteras, no solamente en lo que hace a la movilidad personal, sino también a la movilidad laboral, por lo que hablábamos de que yo puedo estar trabajando en Buenos Aires por una compañía que esté ubicada en otro país. Vamos a pasar a una próxima ficha. Lo único que, digamos, la cuestión de género está muy en debate hoy día, y las nuevas tecnologías puede ser que le permitan a las mujeres posicionarse con buenos niveles educativos de mejor manera en la sociedad digital y en el mundo del trabajo. Y de la mano de la mayor posibilidad de participación de las mujeres en el futuro, en el mundo del trabajo, viene acompañado de lo que significan los cambios culturales en términos de compartir las responsabilidades familiares. O sea, las mujeres van a poder tener una buena participación en el mundo del trabajo en tanto y en cuanto se respete, como lo hacen los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda. Realmente son sociedades igualitarias en términos de género, no solamente de palabras, sino que realmente los padres comparten en la misma medida el asumir las responsabilidades familiares. De hecho, las licencias por nacimiento de hijos en Suecia y en Noruega nos muestran un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando, cuando vemos que la licencia por nacimiento de hijos es de 1 año, solamente los primeros 60 días obligatoriamente los tiene que tomar la mujer, y el resto del periodo de licencia puede ser compartido por el padre y la madre, cosa que es bastante común y que a nadie le llama la atención, digamos. Esto es realmente una expresión de igualdad de género y que facilita la inserción de la mujer en el mundo del trabajo. Nuestra ley de teletrabajo, lo vamos a ver en otras fichas más adelante, ha receptado este concepto de responsabilidades familiares compartidas o de trabajadores con responsabilidades familiares, porque tenemos ratificado un convenio de OIT que se refiere justamente a esta temática, y por primera vez se lo ha incorporado a través de la ley 27.555 sobre teletrabajo. La siguiente, por favor. Esto es lo que les hablaba de cuáles son las cuestiones que identifican, digamos, a las distintas generaciones. Acá quiero destacar básicamente 2 cuestiones. Primero, el valor que tiene para una organización la interactuación intergeneracional, porque cada generación puede aportar valor a una organización. Esto es muy importante tenerlo presente, pero también es un gran desafío para los mandos medios y para las gerencias de recursos humanos saber administrar, digamos, esta interactuación generacional. No es lo mismo lo que plantea un trabajador joven perteneciente a la generación Z que un veterano, digamos. Responden a estilos de liderazgo distintos. Por ejemplo, un joven de 23 años respeta más que la jerarquía el conocimiento de su persona a la que reporta. Las organizaciones se vuelven más horizontales. Si nos vamos a los baby boomers, no hay gran diferencia con los veteranos, o sea, tienen una gran dedicación al trabajo, capacidad para hacer carrera, compromiso, en algún sentido
valores que son no sé por qué, ahí estoy de nuevo en orden, no les decía, los baby boomers y los veteranos se parecen bastante, los de la generación de 35 a 45 años están abiertos a la diversidad, se consideran ciudadanos del mundo y son muy competitivos, incluso retrasan el acceso a la paternidad o a la maternidad en pos del desarrollo de sus carreras laborales. En el caso de la generación Y, que va de los 24 a los 34, hay una cultura de la interactividad, son proclives a la movilidad laboral, por eso las organizaciones tratan de desarrollar mecanismos de beneficios y compensaciones para retener a los mejores valores, porque al igual que la generación Z, tienen una tendencia a tener una fuerte movilidad laboral. Una gran ventaja que tiene la generación Z es que son nativos digitales, esto significa que ellos manejan todo lo que tiene que ver con el mundo digital con una absoluta normalidad y destreza, y lo que les hacía referencia antes, la autoformación online. O sea, creo que salvo aquellas carreras universitarias que ameriten la existencia de una matrícula habilitante, como la de los médicos, los ingenieros, los contadores, los abogados, hay muchas carreras que van a ir transformándose en lo que yo entiendo va a ser una sumatoria de créditos a través de la cursada de distintas diplomaturas que van a poder terminar a través de una cierta orientación conformando eventualmente un título universitario, un poco como los créditos del college americano, o directamente se le va a pedir a la gente que demuestre que sabe hacer el trabajo más que simplemente mostrar diplomas. Vamos a pasar a la próxima. Si voy muy rápido, por favor me avisan, porque digamos, como hay un tiempo en alguna medida limitado, quisiera ir pasando el tema. Yo les quería remarcar esta cuestión que la interactuación intergeneracional y la irrupción de la generación X e Y nos obliga a tener, digamos, mandos medios y cuerpos directivos y gerenciales capaces de lidiar con esta nueva realidad, ¿sí? O sea, para un mando medio tradicional o un gerente tradicional que está acostumbrado a medir más el tiempo de permanencia en el lugar de trabajo, tener que medir por objetivos el cumplimiento del trabajo de sus subordinados es algo que les va a costar muchísimo. De hecho, creo que las organizaciones tienen que hacer una inversión significativa en capacitar a sus mandos medios y a sus cuerpos directivos en las nuevas culturas organizacionales que se van a ir dando a partir de, digamos, la irrupción de las nuevas generaciones en el mundo laboral y los cambios que el mundo digital nos va a ir imponiendo. Lo que sí es muy importante y enriquecedor, vuelvo a ponerlo de resalto para las organizaciones, va a ser fomentar la integración de los equipos transgeneracionales, ¿sí? Se debe promover una cultura de equilibrio entre la vida laboral y personal. En esto lo tienen muy claro las generaciones X e Y, y no lo teníamos tan claro la gente que pertenecemos a la generación de los veteranos o de los baby boomers, que hemos dedicado prácticamente nuestra vida al trabajo y hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestra libido en ese aspecto, ¿no? Vamos a pasar a la próxima ficha. Las políticas públicas creo que tienen que poner el acento básicamente en la cuestión educativa. Me parece primordial que se revalorice la calidad educativa, por eso me cuesta a veces entender un poquito de que no haya una medición de la calidad educativa. En el mundo laboral obviamente va a tener que haber cambios, lo que no significa una desprotección de los derechos de los trabajadores.
El tema de la salud también va a tener que ser tenida en cuenta, porque aunque parezca mentira, el mundo digital nos plantea nuevos desafíos en materia de salud, como luego lo vamos a ver, y las cuestiones sociales que pueden derivarse, digamos, de la falta de adaptación a los cambios de una porción significativa de la sociedad. No solamente tenemos el inconveniente de los denominados niní, sino que también tenemos el problema del abandono de la escolaridad por un número significativo de jóvenes. Y creo que el sistema educativo viene fallando hace no menos de 20 años, cuando tuvimos esa gran crisis económica que fue allá por el 89, perdón, por el año 2001-2002, que los colegios se convirtieron, sobre todo en el marco de la educación pública, en lugares de contención social más que educativos, y creo que hay que volver a poner en énfasis en la cuestión educativa, con un sistema de escolaridad de doble turno, porque suponer que que un niño o una niña o un adolescente que vive en un barrio precario puede llegar a su casa y tener contención para poder hacer tareas o que tenga un entorno que favorezca su escolarización, es casi una utopía. Me parece que lo que tiene que ver con el mundo educativo de la actual generación de jóvenes tiene que darse en el marco básicamente del transcurso de la jornada educativa, que necesariamente tiene que ser de doble escolaridad, con enseñanza de idioma y con poner el énfasis en la preparación de aquellas competencias que los van a hacer más aptos para desenvolverse en el mundo que se viene, ¿no? Digamos, no tener conocimiento de ciencias duras sin desdeñar la importancia de conocer historia, geografía, obviamente lengua para saber comunicarse, pero me parece que no dotar a un joven hoy de conocimientos profundos en materia de matemática, por ejemplo, es realmente casi criminal. Creo que tenemos que revalorizar a la escuela pública e ir lentamente, en la medida que la economía lo permita, ir volviéndola a transformar en lo que nunca debió dejar de ser, que es un centro educativo y no solamente ser un centro de contención social. En esto creo que los docentes del sector público también tienen que aportar lo suyo, y los sindicatos docentes del sector público también tienen que aportar lo suyo. Me parece que es muy importante. Los empleos van a necesitar de nuevas habilidades de comprensión emocional, creatividad, manejo de relaciones interpersonales. Esto es así. En una oportunidad estuve en la función pública y traté de desarrollar unos programas de empleo que yo llamaba de resocialización para el empleo, justamente para jóvenes que habían abandonado la escolaridad y que cuando uno los entrevistaba prácticamente tenían un lenguaje muy limitado e incluso no tenían muy claro cómo debían presentarse una entrevista laboral, aún para un puesto de baja calificación, digamos, no iban convenientemente vestidos, aseados, y con un léxico verdaderamente muy limitado. Si yo tuviese que poner énfasis en algo de lo que pienso vinculado al futuro del trabajo, es en la calidad educativa de la educación pública como un elemento que realmente va a permitir una movilidad social positiva para nuestra sociedad y brindarles alternativas a los jóvenes para insertarse laboralmente, incluso con aquellos que hayan abandonado la escolaridad y que hacer un esfuerzo para que vuelvan a escolarizarse, y si no, enseñarles artes y oficios y desarrollar programas de empleo, generando con las empresas privadas mecanismos en algún sentido, de promoción, estableciendo redes, y los programas de empleo deberían tender a ser de pocas horas por día, con un alto nivel de proximidad entre el empleo y el domicilio del joven trabajador, para que el tiempo de transporte no sea un desaliento, e ir con tutores resocializando y capacitando
a los jóvenes para que puedan permanecer en el mundo del trabajo. Vamos a pasar a la próxima ficha, por favor. El teletrabajo básicamente no es lo que ustedes están apreciando en esa foto. Ese sería una suerte de multitasking o tortura para una mujer trabajadora, tener que estar cargando con su bebé y lidiando con la computadora. El teletrabajo en nuestro país irrumpió, digamos, como iniciativa legislativa en un momento tal vez no del todo adecuado, y prueba de ello es la resolución 54 del 2021 del Ministerio de Trabajo, que si bien puso en vigencia la ley 27.555 a partir del 1 de abril, lo cierto es que entró en vigencia parcialmente porque, digamos, para que se considere que realmente se pasa de una modalidad presencial a ser un teletrabajador o contratado directamente bajo la modalidad de teletrabajador, tiene que quedar superada la situación de emergencia sanitaria que actualmente está vigente. Entonces recordemos las tres, digamos, normas que regulan hoy el teletrabajo, son la ley 27.555, que también, hay que decirlo, tiene una característica que incorporó como modalidad contractual al teletrabajo en la ley de contrato de trabajo, junto con el resto de las modalidades de contratación, que básicamente estaban guiadas por un tema de la duración en el tiempo, ¿sí? O sea, trabajo de temporada, trabajo por plazo fijo, trabajo indeterminado, e incorporó una modalidad como la del teletrabajo que está definida básicamente por el uso de las tecnologías y por el lugar donde se prestan los servicios, o sea, fuera del establecimiento del empleador, ¿sí? Que no necesariamente ese fuera del establecimiento del empleador significa que tenga que ser en el domicilio del trabajador, que muchas veces no cuenta con el espacio suficiente como para poder desarrollar sus tareas. El decreto reglamentario ha hecho una reglamentación parcial de la ley, hay varios reenvíos a la adaptabilidad sectorial a través de la negociación colectiva. Este rasgo lo considero positivo en términos de que se empodera a los actores sociales para la definición de determinadas particularidades específicas de determinadas actividades económicas, pero ese empoderamiento de los actores sociales entiendo que debería haber venido acompañado de una cláusula de disponibilidad colectiva de determinadas disposiciones de la ley de contrato de trabajo y de la propia ley de teletrabajo para ser verdaderamente eficaz, porque si algo caracteriza a nuestro sistema legal laboral es que tenemos mucha presencia de norma estatal. Imaginemos ley de contrato de trabajo, estatutos profesionales, ley de asignaciones familiares, ley de jubilaciones, ley de riesgo de trabajo, ley de higiene y seguridad en el trabajo. O sea, para lo que es la autonomía colectiva, para quienes nos dedicamos a las relaciones laborales, ha quedado bastante poco espacio. Y esta resolución 142 del 21 del Ministerio de Trabajo lo que define es, en alguna medida, cuáles son también las reglamentaciones que quedan pendientes, que lo vamos a ir viendo en alguna próxima ficha. Si podemos pasar a otra ficha, por favor. Bueno, el coronavirus tuvo su impacto, sin ninguna duda, en materia de teletrabajo, aunque no todas las expresiones de lo que hoy vemos o pretendemos entender como teletrabajo es tal. Vamos a pasar a una próxima ficha. Tenemos antecedentes normativos de la OIT, como les decía, el convenio 177 sobre el trabajo a domicilio tiene una brevísima referencia a la cuestión del teletrabajo, y el convenio 156 sobre responsabilidades familiares, que son dos normas jurídicas de la Organización Internacional del Trabajo que de alguna manera impactaron en el contenido de la ley de teletrabajo, y son dos convenios que están ratificados por nuestro país, con lo cual integran como normas supralegales nuestro ordenamiento jurídico interno. Pasemos a la próxima ficha.
El teletrabajo no empezó la discusión en la Argentina con la ley 27.555, sino que ya desde el año 2013 el decreto 595 había definido, en el marco de un programa de promoción del empleo en teletrabajo, qué se entendía por teletrabajo en su artículo 3º, que ustedes después lo van a poder visualizar cuando veamos el artículo pertinente de la ley de teletrabajo. Básicamente, la ley de teletrabajo recepta este artículo 3º del decreto 595 del 2013. Lo importante es tener presente lo siguiente, que es aquel trabajo que se desarrolla en relación de dependencia, pero que es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y las comunicaciones. Por eso les ponía de resalto que la incorporación como artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo como nueva modalidad contractual se apartaba de los parámetros que normalmente caracterizaban las distintas modalidades de contratación, por plazo indeterminado, plazo fijo, trabajo de temporada y demás. O sea, tuvo en cuenta ahora el lugar donde se realiza el trabajo total o parcialmente y el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Vamos a pasar a una próxima ficha. La ley tuvo algunos cuestionamientos de parte del sector empleador, ¿sí? Dice que normatizar el teletrabajo restaría competitividad a las empresas. Yo tengo alguna pequeña idea sobre el particular. Creo que, como dije antes, hubo un déficit en el empoderamiento de los actores sociales. Tendría que haberse incorporado una mayor potencia a lo que pudiera definirse en el marco de los convenios colectivos de trabajo en materia de teletrabajo. Y los empleadores básicamente cuestionaban la posibilidad de la reversibilidad para los trabajadores que hubieran sido presenciales y pasaran a una modalidad mixta o de teletrabajo. El tema de la compensación de gastos, que tiene que ver con la provisión del equipamiento tecnológico, la conectividad y la provisión de los sillones ergonómicos y los límites al empleo transnacional. Sobre esto me quiero detener para ser justo en un punto. La verdad que si bien es cierto que uno puede gastar un poquito más de electricidad o tener gastos de conectividad, también no es menos cierto que gasto menos en ropa, gasto menos en tiempo de traslado, comparto más la vida familiar, el proyecto de vida en familia, con lo cual creo que los convenios colectivos de trabajo tendrán que ser prudentes al momento de definir esta cuestión de la compensación de gastos. Y los límites al empleo transnacional, la ley de teletrabajo y su decreto reglamentario lo derivan al sistema migratorio definir cuál va a ser el cupo que se va a poder llevar a cabo de empleo transnacional, o sea que trabajadores que residan fuera de la Argentina puedan prestar teletrabajo para empresas localizadas en la Argentina. Este es un factor bastante importante. Si no se lo regula con cierta amplitud, mientras nosotros vayamos formando a nuestra propia gente, creo que finalmente lo que va a terminar sucediendo es que ese va a ser también empleo no registrado y se va a mantener en el marco de la informalidad. Pasemos por favor a la otra ficha. Las características destacables del teletrabajo, nueva cultura organizacional, trabajo por objetivo, horarios flexibles. En lo del horario flexible se vincula con el tema de las responsabilidades familiares, respetando lo que sería la extensión de la jornada laboral que está regulada en la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que sucede es que para poder respetar el ejercicio de las responsabilidades familiares es probable que el teletrabajador necesite interrumpir en determinado momento la ejecución de la jornada laboral, y lo que debe quedar bien claro es cuándo comienzo, cuándo la interrumpo, cuándo la retomo la jornada y cuándo la finalizo para no excederme en la extensión de las 9 horas laborables o aquella otra que pueda estar establecida en el marco de un convenio colectivo de trabajo.
Otras características es la distancia, la geneidad que siente el trabajador que no está incorporado físicamente al establecimiento de su empleador y el uso de las tecnologías. El lugar del trabajo puede estar determinado o no, eso va a estar definido por las posibilidades de la conectividad. Puede ser que el teletrabajador no trabaje necesariamente en el establecimiento de su empleador, pero tampoco lo haga en su propio domicilio. Puede estar prestando sus tareas en un lugar denominado de coworking, donde concurren trabajadores de muy distintas empresas que pagan por el uso de un determinado espacio para no trabajar en su domicilio. Y, digamos, hay otras características que aparecen deberían haber aparecido en una próxima ficha, pero no se la pude mandar a tiempo a Soledad, que la ley pone el énfasis en la igualdad. ¿Esto qué significa? Es para en algún sentido mitigar la sensación de ajeneidad. Significa que un teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador presencial, tiene derecho también a desarrollar su carrera laboral, tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a la capacitación que pueda brindar su empleador, las inversiones que pueda hacer en capacitación, y tiene que tener, digamos, sostener un contacto con la empresa a la cual pertenece, justamente para mitigar ese efecto de ajeneidad. De hecho, en materia de relaciones laborales colectivas, en materia de representación sindical y en materia de negociación colectiva, tienen los mismos derechos que un trabajador presencial, se le va a aplicar el mismo convenio colectivo de trabajo y a igual remuneración, igual salario, ¿no? A igualdad de tareas, igual salario. Esto para mitigar, digamos, la cuestión de la ajeneidad o de la distancia. Lo de la conectividad, bueno, hemos visto que nuestro país presenta algunas dificultades en materia de conectividad. ¿Sí? Ciertamente hay provincias que a mí me cuesta cuando tengo que sostener audiencias por conflictos con el interior del país, que sobre todo en el NOA la conectividad es bastante deficiente, y también con algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Creo que en materia de conectividad, para pasar a una nueva modalidad de trabajo y una implementación cierta del teletrabajo en la Argentina, hace falta garantizar la conectividad, que no solo tiene que ser atendida en términos de lo que significa el acceso gratuito para los chicos que van a las escuelas o la provisión del equipamiento, sino que las redes que se puedan implementar realmente lleguen a todas las localidades para generar igualdad de trabajos, de oportunidad de empleo, porque una cuestión destacable también del teletrabajo es que le brinda a muchos trabajadores que viven en localidades apartadas y tienen competencias suficientes para el actual mercado de trabajo, que el mercado de trabajo se les haga más accesible. A la par que para las empresas tienen un mayor universo de trabajadores entre quienes seleccionar a sus colaboradores. Vamos a pasar a la próxima ficha. Como les decía, los potenciales beneficios para las empresas son acceder a contratar a personal más calificado deslocalizado, lograr incrementos de productividad, reducción de gastos de infraestructura. Esto significa, por ejemplo, tener menos pisos de oficinas, imputar menos gastos de amortización, de mantenimiento de los edificios, disminución en el costo de los premios de las pólizas de riesgo de trabajo, porque ya el accidente in itinere, en el caso del teletrabajo, si es absolutamente teletrabajo sin trabajo presencial, no debería computarse en el cómputo del premio de la póliza de seguro. Lo único que, si los sindicatos no se ponen a tono con estas nuevas épocas, es probable que la sindicalización se debilite, justamente por ese aislamiento del trabajador, desde el punto de vista de relación con el empleador y relación con el delegado de personal, aunque las redes sociales probablemente vengan a facilitar en algún sentido que no languidezca totalmente la sindicalización de los teletrabajadores. Un detalle que no es menor. Todo el mundo se ha alargado a hablar de teletrabajo. Y en realidad
no se pasa de un día para otro en una organización al teletrabajo. Los beneficios solo se podrán obtener si las empresas planifican adecuadamente la implementación de la nueva modalidad presencial según las necesidades concretas de cada organización. O sea, los argentinos somos muy proclives para, en algún sentido, ascribir a modas, ¿sí? Entonces, superada la pandemia, recién vamos a ver en qué condiciones están las organizaciones para poder planificar adecuadamente la implementación de la nueva modalidad prestacional, en el sentido de decir, bueno, este sector sí puede pasar a teletrabajo, este otro sector no, y ir capacitando a los mandos medios y gerenciales para justamente comandar esos nuevos grupos de teletrabajadores que van a responder no a un horario de trabajo de reloj, sino al cumplimiento de un trabajo por objetivos. Bueno, quien ha hecho de moderador me indica que deberíamos en alguna medida dar por finalizada aquí la charla para dejar espacio a todas las preguntas que quieran formalizar. Y queda en manos de Soledad toda la presentación que restaba del Power, como para que aquellos que lo deseen lo puedan pedir y lo reciban por correo electrónico. Jorge, estamos bien de tiempo. Yo te decía, si querés, hasta las 19:15 ir exponiendo. Ah, ok. Ok, perfecto, entendí que teníamos que estar terminando. Bueno, entonces pasamos a la próxima ficha. Los beneficios para la sociedad, bajamos ahí. También hay beneficios para la sociedad en términos ecológicos, o sea, porque hay una disminución del traslado de personas hacia los lugares físicos de trabajo, lo cual ya, por ejemplo, sociedades como la colombiana y la peruana lo están advirtiendo, menos congestionamiento vehicular en las ciudades. Hablábamos de la compatibilización de las responsabilidades familiares con las laborales, y básicamente el tema de la adecuada implementación de acciones de capacitación orientadas hacia la digitalización. E incluso la ley de Costa Rica, la de Colombia, la de Perú, han puesto el énfasis en que el teletrabajo puede ser una oportunidad de acceso al empleo para los grupos más vulnerables. O sea, aunque parezca mentira, hay nichos dentro del mundo digital que pueden ser abordados por trabajadores jóvenes que hayan hecho abandono de la escolaridad, ¿sí? O por personas con discapacidad, o personas mayores o en situación de riesgo social. Lo único que tienen que tener es la posibilidad de tener garantizada la conectividad y la provisión del equipo. Pero digamos, no recuerdo si es la ley de Costa Rica o la de Colombia, que incluso le otorga beneficios impositivos a las empresas que contratan un determinado cupo de trabajadores provenientes de grupos vulnerables como teletrabajadores. O sea, no solamente lo ven como una nueva modalidad contractual o la adaptación a los cambios, sino como una alternativa de posibilidad para la incorporación de los grupos más vulnerables al mundo del trabajo. Pensemos en un discapacitado motriz y la posibilidad que le brindaría el teletrabajo al no tener que trasladarse, digamos, una distancia considerable desde su casa al lugar físico de su trabajo, digamos, ¿no? Esto sería un beneficio como muy concreto. Pasemos a la próxima ficha, por favor. Hay ventajas y desventajas, digamos. Las ventajas para el trabajador: le otorga mayor autonomía, flexibilidad y movilidad, un aumento de productividad que no solamente se beneficia al teletrabajador, sino también la empresa, más oportunidades laborales, o sea, ya no incide tanto su localización de residencia para poder acceder a un buen empleo, le genera una mayor especialización, más vida familiar, mayor integración laboral con personas con discapacidad y más unificación familiar de objetivos. Por eso la importancia, digamos, de introducir este cambio cultural, no tanto del idioma inclusivo, sino de ir hacia una cultura verdaderamente de igualdad de género, que no signifique solamente la palabra chiques, sino que signifique, digamos, que verdaderamente hombres y mujeres compartan las responsabilidades por igual en el seno de los grupos familiares.
Desventajas. Falta de un ambiente laboral, o sea, el trabajador puede ser que no se adapte a trabajar solo desde su domicilio, que necesite del trabajo presencial, sea en forma total o parcial, porque necesite sentirse integrado físicamente a un grupo de trabajadores para alcanzar un mayor grado de socialización. Puede repercutir si ambos integrantes de la familia son teletrabajadores, en el hecho de estar conviviendo 24/7, digamos, ¿no? Y convertir al ámbito doméstico en el ámbito de trabajo, donde se difuman, como dice la ficha, las barreras entre trabajo y familia. Por eso la importancia de la desconectividad. O sea, y en el trabajo transnacional también hay que tener en cuenta la desconectividad, la extensión de la jornada laboral y los distintos usos horarios, con lo cual eso también podemos ponerlo de resalto. Pasemos a la otra ficha, por favor. Fíjense lo que les decía del artículo 3 del decreto 535 del 2013, fíjense que el concepto de la modalidad es el mismo. O sea que no tenemos nada nuevo en el horizonte, ¿sí? Hablamos de trabajador en relación de dependencia, no lo discutimos, cosa que sí es muy discutida en el mundo en general, porque, digamos, en algún sentido se difuman los principios básicos que definen la relación laboral, que es la relación de dependencia jurídica, económica, quedan como en alguna manera debilitados, pero hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional Español y de la Suprema Corte, por ejemplo, del Reino Unido, donde ha definido que, por ejemplo, los trabajadores de Uber en el Reino Unido son trabajadores en relación de dependencia. En España los trabajadores de Globo han sido conceptualizados como trabajadores en relación de dependencia. Creo que básicamente lo que hay que hacer es no pensar que podríamos encuadrar directamente esta nueva modalidad laboral en el marco de la ley de trabajo, sino en el dictado de un estatuto específico, un estatuto profesional autónomo, o sea, que no tenga la ley de contrato de trabajo como telón de fondo de aplicación supletoria, sino que la totalidad de las condiciones del teletrabajo queden reguladas en un estatuto profesional autónomo. Vamos a pasar a la otra ficha, por favor. Fíjense que acá puse de resalto lo de la emergencia sanitaria y que el artículo 1 del decreto reglamentario y la propia resolución del Ministerio de Trabajo hizo entrar en vigencia parcial, digamos, a la ley 27.555 porque, digamos, sujeta al actual trabajador que está trabajando desde su casa y no va por la ASPO, digamos, a su lugar habitual de trabajo, no lo convierte eso en un teletrabajador, sino que no va a quedar definida la verdadera modalidad contractual, si es un teletrabajador o no, si no media, digamos, la contractualización del cambio de la modalidad que establece el artículo 7º de la ley 27.555. O sea, la prestación esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional, que en este caso sería la emergencia sanitaria, no lo convierte automáticamente en un teletrabajador, salvo que haya sido inicialmente ya en forma directa contratada como tal, o sea, directamente contratado como teletrabajador. Pasemos a la siguiente ficha, por favor. Principales institutos que regula la ley: igualdad de derechos y obligaciones, la jornada laboral, son los límites legales y convencionales, el derecho a la desconexión, salvo que concurran los supuestos de accidente o fuerza mayor, que esto también lo contempla la ley de contrato de trabajo para la modalidad presencial, ¿sí? La obligación de prestar horas extras en casos excepcionales. Las tareas de cuidado de uso equitativo por género, lo establece expresamente la ley, y en esto hago referencia al convenio 156 de la OIT, para personas que tienen a su cuidado menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores. Pero fíjense que hablamos de tareas de cuidado de uso equitativo por género.
Esto se planteó durante la pandemia con relación a cómo quedaba el trabajo no presencial distribuida la carga horaria cuando ambos integrantes del grupo parental, digamos, le notificaban a su empleador que se veían impedidos de concurrir al trabajo presencial, no estando comprendidos en los grupos que tenían derecho de abstención al trabajo presencial, justamente haciendo hincapié en el tema de las responsabilidades familiares. Ahí se le requirió a los trabajadores que presentaran una declaración jurada, que se hablara si había los dos integrantes del grupo familiar trabajaban, o sea, tenía que ser realmente un peso compartido, se compartía el esfuerzo entre ambos integrantes del grupo familiar y tampoco era lógico cargar el costo, digamos, de la dispensa del trabajo solamente sobre la espalda del empleador del varón o de la mujer, sino de alguna manera en forma equitativa entre ambos, ¿sí? Los elementos de trabajo, no fue llamativo que cuando se empezó a discutir la ley 27.555 y se la promulgó, se suspendiera la vigencia de una resolución de la Superintendencia de Seguros del Trabajo, la 1512, del año, creo que era 2014, que justamente regulaba todo lo atinente a la provisión de elementos de trabajo y cuestiones de higiene y seguridad vinculadas al teletrabajo. Vamos a pasar a otra ficha. Otros institutos, dijimos, los derechos colectivos están sin reglamentar, la representación sindical es la misma que le corresponde al establecimiento. No hay que olvidarnos de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral en materia de teletrabajo, sigue vigente, y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo deberá elaborar un estudio sobre las condiciones de higiene y seguridad y la necesidad de incorporar alguna enfermedad profesional derivada del teletrabajo en el listado de la Ley de Riesgos de Trabajo. Y lo más sensible de la ley está en esta segunda columna de la ficha, que son los sistemas de control y derecho a la intimidad de los trabajadores, la protección de la informalidad, de la información laboral, las prestaciones transnacionales y la autoridad de aplicación, que en principio es el Ministerio de Trabajo, pero la propia ley y la reglamentación definen que son varias las agencias gubernamentales que pueden participar, digamos, en distintos aspectos del control y reglamentación de la ley, porque no solamente se prevé la participación del Ministerio de Trabajo, sino la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Puede haber una delegación en las autoridades provinciales en lo que hace a la registración de la existencia del teletrabajo en los establecimientos. Vamos a pasar a la próxima ficha y ya vamos a ir terminando. La próxima, por favor, porque quiero poner de resalto otros aspectos de la ley. Sigamos, por favor. Este problema, digamos, las cuestiones que no se tienen normalmente presentes cuando se teletrabaja, que son los problemas de salud. Se puede derivar en problemas oculares serios, tipos de dolencias son fatiga ocular, síndrome de ojo seco, ojos rojos, visión borrosa, irritación ocular. El hecho de permanecer muchas horas sentado frente a la pantalla hace que parpadeemos solamente el 20% de las veces que normalmente lo haríamos, por eso lo de la sequedad ocular, y también provoca un impacto sobre los músculos oculares y la permanencia frente a la pantalla sin hacer unos descansos o intermitencia, digamos, en el trabajo puede provocarnos una situación de presbicia, o sea que tengamos dificultades en la visión porque el ojo se acostumbra a trabajar con los músculos cortos, por eso es recomendable que cada 40 minutos uno expanda la visión, digamos, a la larga distancia y no solamente frente a la pantalla para minimizar estos problemas. Pasemos a la próxima ficha, por favor, así damos por terminada la exposición. Otros problemas son en las lumbares, problemas en las cervicales, problemas de tendinitis o de túnel carpiano, y el multitasking y el sentirse, digamos, que uno tiene que responder en forma inmediata a cualquier requerimiento del empleador
puede provocar una situación de estrés laboral que puede derivar en un burnout, en el llamado síndrome del cerebro quemado, en una forma muy significativa. Bueno, lamento la velocidad de la exposición, pero quería darles un panorama general sobre el tema, ¿sí? Ahora quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes desean formular. Muchas gracias, Jorge. Queríamos, como lo habíamos planteado en el inicio del ciclo, cumplir con el horario de inicio y de cierre, por eso que fue que le pusimos la temporalidad. Ahí hay una pregunta en el chat que entiendo que apunta al rol, o Jorge, el rol de los sindicatos. O sea, la pregunta es: ¿qué función y acción tomarán los sindicatos a no tener manejo directo sobre el personal? O sea, sobre el control y mantener la legitimidad de los sindicatos y su representación, ¿no? En el caso del trabajo a distancia o teletrabajo. Sí, yo creo que primero, los trabajadores en realidad van a seguir representados por los sindicatos no van a quedar afuera de juego, digamos, en tanto y en cuanto se adapten, digamos, a estar presentes en las redes, a tener un nivel de contacto distinto con el teletrabajador al que tienen a través de los delegados con el trabajador presencial, y básicamente porque la ley les faculta a negociar el convenio y determinar condiciones para el teletrabajo, y también porque les confiere cierto poder de fiscalización sobre el ámbito en el cual el teletrabajador desarrolla sus tareas. Tiene que ir acompañado de un auditor también propuesto por la parte empleadora, previa notificación al trabajador, y que éste preste el consentimiento para que su espacio doméstico sea controlado, ya sea por la representación sindical o empleadora, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si alguno lo quiere hacer y preguntar. Jorge, yo te pregunto, ¿cómo está la ley hoy actualmente, la regulación de la ley que se aprobó del teletrabajo en Argentina? Y en realidad yo sostengo que en el marco de la pandemia se hace difícil saberlo, y aparte entró en una vigencia parcial, porque esas prestaciones ocasionales para mí son asimilables a la situación de la pandemia y de los distintos niveles de ASPO y de DISPO que se dan en el marco de esta, en las distintas regiones del país, con lo cual creo que recién cuando se finalice la emergencia sanitaria vamos a poder hablar de una vigencia plena de la ley de teletrabajo. Bien. Bueno, si hay alguna otra pregunta, Jorge, ha sido excelente la charla. Si alguno nos quiere enviar alguna pregunta o nos pide que le compartamos la presentación, si vos lo ves bien, Jorge, la podemos enviar Sí, por yo no mail. tengo ningún inconveniente en que se socialice la presentación, porque han quedado algunas fichas sin presentar, y bueno, me parece que quienes se tomaron la molestia de escucharme lo merecen, y lamento el haber tenido que hacer una exposición tan veloz, pero el tema es muy abarcativo y quería por lo menos poner de resalto los aspectos más significativos. No, excelente, Jorge. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si no ya cerramos. Recordamos que pueden seguir las redes de Integrar o las redes de los representantes de Integrar. Los que quieran nos pueden enviar un mail. Ahí ya les digo el mail, así pueden... Un segundo. Así... Bueno, acá Bueno, tenemos el caso de José Cabral, que nos chatea claro, y dice que está en Escobar, por ejemplo, o sea, es un fenómeno de deslocalización, ¿verdad? tal cual, tal cual. Ahí el mail es contacto@integrarargentina.org, contacto@integrarargentina.org, o no se quieren alguna de las redes sociales de nosotros, a mí me pueden encontrar también en Instagram y Facebook, @HectorGriffini, y le podemos enviar y sociabilizar la presentación. Muchas gracias, seguramente luego les estaremos contando cuáles son las siguientes charlas, las siguientes actividades. Gracias, Jorge, ha sido un lujo Por favor, escucharte, gracias por invitarme. con muchísima profundidad técnica y profesional, como realmente se merecen este tipo de temas, tratados por profesionales serios, para poner en debate los desafíos que tenemos hacia el futuro en el mercado laboral, y también en este contexto de pandemia que
creo que está rumbo a finalizar. Muchas gracias a todos por la participación. Adiós. Saludos a todos.